¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy daremos una clase panorámica de lo que ha sido la obra bastante prolija, dicho sea de paso, de Jaime Ballestas o Trova Gomas, un autor venezolano que por la crítica, por la academia, lastimosamente ha sido considerado solamente como un humorista que escribe relatos, que escribe sus libros, pero no un autor, digamos, literario, cosa que me parece sumamente injusta, porque creo que, si no en el 100% de sus libros, y en un alto porcentaje de su obra narrativa, uno puede encontrar destellos literarios, incluso si uno lo evalúa y uno lo compara con otros autores, tan al nivel de, qué sé yo, Salvador Mendia, que era un autor también humorista, o Luis Vito García, incluso hasta, es mi opinión personal, por supuesto, supera a Luis Vito García, que después que se metió a jugar con el gobierno, se quemó, cuando lo usó, cuando toda esa vena literaria. Eso pasa mucho cuando un autor se convierte en panfletario, y sobre todo pro gobierno. Su literatura tendría que ser muy buena para trascender, porque es una literatura que se pierde y se diluye hasta que el gobierno pase, exacto, y quedará así como algo para estudiar. Mira, lo que Luis Vito García en la era del chavismo y todo eso, pero queda como simple dato histórico. Otro Goma es un autor que desde el humor ha desarmado el poder. Y uno lee, por ejemplo, El fantasma, El hombre que no duerme, un libro, un relato ilustrado que aparece en su primer libro de cuentos, El hombre más malo del mundo, y se da cuenta que, bueno, que el fantasma es una metáfora de Carlos Andrés Pérez, pero lo leemos hoy en día. Yo no te digo nada, yo no te hablo nada de Carlos Andrés Pérez, y resulta que tú asocias al fantasma o con Chávez o con Nicolás Maduro, igualito todo. Es imperecedero, y eso de alguna manera lo hace también literario. En algún momento, bueno, me tocó a mí estudiar maestría en literatura venezolana, y uno de los temas que te pedían para hacer tu trabajo era el de tomar novelas, porque era novela 2, novelas que tocaran el humor o que tocaran lo policial, que las hubo en cierto momento y las hay todavía. Y precisé, después de buscar otros autores venezolanos, que Jaime Ballestas había escrito en 1984, y es un autor que me llevó a mí a la literatura. Es un autor que yo empecé y quise ser, pues, escritor gracias a los libros de Trova Gomas, que quería y quiero ser como Trova Gomas. Y el caso de Las Cinco Patas reunía esas dos cualidades. Reunía lo policial, por un lado, y por otro también reunía lo humorístico. El caso de Las Cinco Patas es una novela, su primera novela, publicada en 1984, y es una parodia a los tiempos caóticos que vivimos desde ya hace bastante tiempo. Inclusive hay referencias arquitectónicas, como por ejemplo Parque Central. Aquí en este libro, Parque Central no es una residencia, las dos torres gemelas, sino que es una sociedad secreta donde se archiva, es el Archivo Nacional de las Promesas, y allí están, qué sé yo, desde el piso, desde mezanina hasta el piso 20, las promesas políticas, del piso 21 al piso 24, las promesas de amor, del piso 26 al piso 30, las promesas de la Junta de Condominio, de todos los edificios, y muchos alcaldes o aspirantes a alcaldes o a gobernadores, que es un tema ahorita bastante sensible, van a ese Archivo Nacional de las Promesas para buscar aquellas promesas que se habían hecho con anterioridad, y bueno, renovarlas o no repetirlas, y ser audaces y originales a la hora de prometer, pues, en sus campañas políticas. Es el capítulo 9. El protagonista, de quien nunca sabemos el nombre, llega allí a Parque Central buscando la pista de Suárez Ligo, que él trafica sangre, y ahí viene la parte humorística de la cosa también. Es un libro que tiene muchas referencias pop, hay autores, hay referencias a lo musical,
a lo político. Y una de las cosas que más me gusta también es que a mitad de novela, en el capítulo precisamente del 22, está la conferencia de los lisiados. Los dibujos son hechos por Luis Brito, que eran muy amigos, pese a las diferencias políticas, que luego se destacaron. Y Luis Brito García ha dibujado esta belleza. Lastimosamente, bueno, ya sabemos que las circunstancias del país han hecho cuando las cosas son ciertas, que el país se haya separado, pues, y se haya enemistado, pero eran muy amigos y hay colaboraciones. De hecho, este libro se lo dedica a Luis Brito también. Se los voy a pasar para que vean la colaboración, un cómic dentro de una novela, cosa que me parece fenomenal. Y es una de las cosas más hermosas que tiene el libro. De hecho, en ese mismo capítulo que les comentaba, en el Archivo Nacional de las Promesas, hay un epígrafe que no es una nota al pie solamente, una nota al pie que no está solamente aquí, sino que es una foto de cómo queda uno de los villanos después de recibir un chinazo, una pedrada disparada desde una china. Y eso me pareció, wow, primera vez que yo veía esto, que leía esto, y desde ese entonces, desde mi temprana adolescencia hasta estos días, no lo he pillado en ningún otro autor, al menos venezolano. Creo que es un autor desbordante en creatividad, es un autor que no por ser humorista debemos descartarlo y dejarlo a un lado y encasillarlo en el mismo cajón en que podríamos encasillarnos a un libro hipotético que sacase George Harris o Luis Chatén o Laureano Márquez, que son muy buenos humoristas. Este autor, que también tiene un verbo y un carisma en vivo que esperemos ustedes lo conozcan, y Escayo, si logra venir en noviembre, como me ha comentado, pueda llegarse hasta acá, hasta Digital, pudiera incluso hacer stand-up comedy también. Él es abogado de profesión, perteneció a las filas de URD, fue diputado y un día enardecido por la cantidad de destellos de corrupción que ocurrían no hoy, sino desde hace bastante tiempo atrás, se arrodilló y prometió jamás y nunca volver a pisar el Congreso de la República por los desmanes y esferas corruptivas que eso significaba para él. Y eso hace los 60, algo. Se ha corrido desde allí. Sí, mucha agua ha corrido debajo. Luego, bueno, viaja a través de URD, con la juventud URDista por el mundo, va a Budapest, o está residenciado en Budapest, y por supuesto empieza a imaginar y a crear. Antes, en su etapa universitaria, también cuando estudiaba filosofía, creó un suplemento bellísimo, full color. Ahorita es imposible hacer eso, ni con resmas de papel, ya están en 90.000 bolívares, que se llama El Sálico Ilustrado, donde convergían plumas como la del mismo Luisito García, Garmendia y tantos otros autores importantes e ilustradores importantísimos. Como fotógrafo, se ha destacado y ha publicado ya 3 libros de fotografía. No quiere decir que no haya sacado más fotos. En su Facebook, donde lo pueden seguir también, o en el Instagram, buscan como Donatiu8, bueno, tengo el teléfono ya. Él casi a diario coloca 2 o 3 fotos de su autoría y tiene como que tiene su estilo. ¿Cómo se llama? Donatiu. O pon Jaime Ballestas en Twitter. Sí, Jaime, otro vago más real, mejor dicho. Otro vago más real, porque hay varios otros vagos más por allí y pueden seguirlo. Y de allí saltan al Instagram y en el Facebook, bueno, que tiene esa capacidad, postea muy a menudo series de sus fotografías, pues, que si de perros o de fotos de chicas al descuido. Siempre hay como que series que él ha tomado y me ha comentado que los archivos de él de fotografía alcanzan las 10.000 imágenes, una cosa así exorbitante. Pues uno pudiera decir, si mide la cantidad de palabras que ha escrito con el número de fotos que ha escrito, que es más fotógrafo que escritor, pero todo escritor debería pues tener esa mirada distinta de cómo captar el mundo. Cortázar se ganaba la vida como fotógrafo también, o Juan Rulfo, que es uno de los mejores autores en español que
que hemos leído, era fotógrafo y gran fotógrafo. Sus novelas, o mejor dicho, su fotografía era tan buena, tan genuina como sus relatos también. Este libro, muy raro, Carnaval, ya lo van a mirar, no tiene año de publicación, cosa que es un error garrafal cuando tú editas un libro por cuestiones, bueno, cuando fue que salió este libro, yo me metí en la Biblioteca Nacional para ver si ahí aparecía y dice, bueno, del 91 al 97 salió este libro. No dice el año preciso, pues. Pero son carnavales, los carnavales más importantes del mundo. Otro Bagoma, también uno pudiera decir que de profesión es viajero, y se destaca mucho eso en un libro que ya del que vamos a hablar ahorita, su primera novela, El Terrorista. Hay un prólogo de Juan Lizcano, un intelectual y poeta muy reconocido, pues, en nuestras letras venezolanas, y se pasea por las máscaras, por los carnavales de Venecia, Nueva Orleans, Brasil y Múnich. ¿Y es de fotografía? Son sus fotografías. Tiene otro libro que yo, por desgracia, aún no lo tengo en mis manos, que se llama Retratos, que son retratos de sus panas escritores. Tengo entendido, bueno, que ahorita está en un proyecto de fotografiar las manos de los autores. Hace ya un tiempo fui a su casa y bueno, me tomó las fotos, pero creo que las fotos están en el archivo de la computadora aquí de su casa, acá, que ya hablaremos de eso. No, el hombre es multifacético. Mundo sin sombras también avala la capacidad trotamundística de Jaime Ballestas. Solo falta irse hacia el final de este libro y leer los agradecimientos y los nombres y los títulos que enarbolan esos agradecimientos. Cape Town, Bonaire, Isla Fiji, Filipinas, Gran Caimán, Madagascar, Palau, República Dominicana, Polinesia Francesa, las Islas Cook, Australia, Hawái, Zanzíbar. Me preguntan dónde queda Zanzíbar y creo que tengo que recurrir a Google rápido, y Saba. Son algunos de los paisajes que están retratados en este hermosísimo libro, con leyendas, donde uno ya puede allí entrever la magia de la prosa humorística de Jaime Ballestas. También es un espectáculo su prólogo. O sea, que aquí lo vemos. Esas son fotografías tomadas por él. Sí, o sea, dentro del bajo del mar. Bajo el mar. Aparte de sus viajes que documentó. Sí. Él me cuenta ya, bueno, a nivel personal, que por hacer kayak, velero, se lesionó la columna. También hace kayak. En su juventud, aunque uno lo ve y es vigoroso, pues tiene 76 años y el espíritu permanece indemne, el espíritu juvenil. Entonces uno lo ve y se contagia y se inspira y quiere ser como Jaime Ballestas. Aún ya en mis 30 quisiera ser como Jaime Ballestas en los 70, y cuando tenga 70, bueno, yo me preguntaré, ¿he sido como otro Bagoma, como Jaime Ballestas? Así como él, que tenía la oportunidad de Por lo menos viajar También, Sí, teníamos para por esos países, claro. Antes seguramente la vida era más económica, es abogado, no solamente escritor, y bueno, por ahí fecundó una buena plata también. También es coleccionista Jaime Ballestas. Tuve la oportunidad un día, mi tío, conociendo mis afanes, otro bagomista, que es mi ídolo pues desde la niñez, me dijo un día que estaba almorzando en un restaurante: mira, aquí en la mesa al lado está otro Bagomas. Y él dijo: bueno, pero dile, avísale pues que yo soy su fan, que quiero conocerlo, porque tengo entendido que él vive en Budapest y rara vez viene a Venezuela. Cuando viene uno se entera porque da una entrevista, publica un libro, pero al mismo tiempo se marcha. Por recomendación médica le dijeron: mira, no puedes estar tanto tiempo mirando la televisión y viendo los desmanes que hace el gobierno. Tienes que irte y alejarte de esta situación porque uno se descontrola pues también, y uno es sensible y todo esto. Cosas que uno también a lo mejor le recomendaría lo mismo. Pues bien, cuadramos, mi tío me pasó el correo de él, yo le escribí y a la semana
me encontré con él en Soma y en Paseo Las Mercedes. Y estuvimos conversando, me firmó toda esta cantidad de libros que ustedes han firmado. Es el rastro de ese día. Luego de allí, wow, nos hicimos muy amigos y me invitó a lo que es, no es un bar, parece un museo, donde hay paredes llenas de venenos de todo el mundo y también hay una lata de Coca-Cola, hay otra de puñales y es muy excéntrico en este caso, una gran cultura que se esboza en todos estos libros. Es un coleccionista, es fotógrafo, es narrador de cuentos, es abogado y también incluso tuvo sus escarceos en la política venezolana. Actualmente, ¿ah? Con una chica de Budapest. Exacto. Bueno, ya grandes, ya son grandes. Como dice que son las mujeres más bellas del mundo. Oye, sí. Voy a ver si lo visito y Budapest. Y validas ese Sí, comentario. y hago también mi trabajo de campo también. Ay, si estás viendo este video, por favor, invítanos. Claro, A Budapest. permiso de ustedes, lo que él va a hacer es comparar con ustedes. Y de esta manera, bueno, es parte de lo que ha sido otro Bagoma, Jaime Ballestas, un autor que yo leí. Yo siempre veía el lomo de este libro ahí en mi casa, El hombre más malo del mundo, y yo he sido muy bueno en la vida. Y un día empecé como que con esa mala maña a veces que tiene uno, de que va al baño y se lleva un libro. Entonces, el primero que elegí fue de Otro Bagomas. Y bueno, estuve allí alrededor de 2 horas leyendo este libro. Por supuesto, mis piernas quedaron entumecidas, no podía ni caminar y curiosamente me voy como esperando que se recuperara, que la sangre fluyera por mis extremidades inferiores, me voy hacia las primeras páginas y leo: una noche mientras dormía, a diferencia de lo que ocurre a la mayoría de la gente, se me despertó una pierna, lo que me pareció revelador. Yo tenía las 2 piernas dormidas, esperando volver a levantarme del trono de las evacuaciones higiénicas, y leo este epígrafe que inaugura El hombre más malo del mundo, y desde ese día no he dejado de leer a Jaime Ballestas. Este es su primer libro de relatos, aunque yo los he dividido de la siguiente manera. Este es su primer libro misceláneo, porque combina relatos, combina chistes, como por ejemplo lo siguiente, un tal día como hoy, que es lo que inaugura este libro. Oye la historia, que uno lo ve por lo general en estos libros, en estos periódicos, en ciertas páginas, en ciertos artículos, pues que tienen de alguna manera proveernos de cultura. Y dice así: oye la historia. Hoy es 3 de marzo del año 1897. Faltan 3.673 días para el fin del mundo. En este día del año, entonces, aparece 456.000 años antes de Cristo. Se divorcian Adán y Eva. Cansado de las escenas de celos de Eva, Adán pide el divorcio, lo gana y queda con la guardia y custodia de Caín. Año 300.097 antes de Cristo. Se produce el primer aumento del costo de la vida que se tenga noticia. Año 79. Los comunistas pierden las elecciones en Pompeya y enfurecidos hacen estallar el Vesubio, destruyendo la ciudad que queda reducida a cenizas. Muy vigente su humor. Año 1200. Un científico venezolano, mirando hacia arriba, descubre el sol por casualidad. Aun cuando se lo dice a todo el mundo, la gente que trata de ver su gran descubrimiento se encandila y no le cree. Año 1980, 2 años después de que este libro se ha publicado. Año 1980, se acaba el petróleo en Venezuela. Por un error de los técnicos se descubre que las reservas probadas eran mucho menores que lo calculado. A partir de esa fecha se despeja el tráfico en Caracas y la gente empieza a trabajar. Es un humor bueno que va hacia lo social,
que va también a la crítica del ser y sentido de los venezolanos. Esto parece se llama Tengo, en donde se demuestra a un político malamañoso, digamos. Voy a leer la primera parte. Se llama Tengo el texto y bueno, está muy bellamente ilustrado también. Se parece a Carlos Andrés. Oye, Se parece a Carlos Andrés. Son como los inicios del Chihuire Bipolar. Sí. Es como un antecedente No. del Chihuire Bipolar. Las ilustraciones son de Luis Domínguez Salazar. Se llama Tengo este texto. Soy un anciano, soy respetuoso, soy respetable, soy un portento, soy un maestro, soy un modelo, soy elogiado. Soy un dechado, soy importante, soy conveniente, soy invitado, soy destacado, soy el llamado, soy el buscado. Soy abultado. Como maestro tuve un puestazo, como dechado llegué a diputado, como modelo fui jubilado, tengo mi sueldo, tengo mi grado y siempre tengo mi magisterio. Doy conferencias, doy entrevistas, doy directrices, doy pareceres, doy opiniones, doy conclusiones, doy entrevistas, doy tarjeticas, doy sonrisas, doy saluditos, doy saludotes, doy limosnitas, doy comisiones. Tengo mi sueldo, tengo mi grado, tengo sonrisas, tengo un saludo y siempre tengo mi magisterio. Salgo en la prensa, salgo en las fotos, salgo de frente, salgo de lado, salgo de espaldas, salgo parado, salgo en el medio, salgo agachado, salgo en movida, salgo en los quesos, salgo agarrado, salgo asustado, salgo aclarado, salgo salvado, tengo mi sueldo, tengo mi grado, tengo sonrisas, tengo saludos, tengo la prensa, tengo el dinero y siempre tengo mi magisterio. Conozco a Eugenio, conozco a Otero, conozco a Arturo, conozco a Nico, conozco al Nuncio, conozco a Pollock, conozco a Nelson, conozco a Lowry, conozco a Richard, conozco gente, conozco a todos. Tengo mi sueldo, tengo mi grado, tengo sonrisas, tengo saludos, tengo la prensa, tengo el dinero, tengo mi gente y siempre tengo mi magisterio. Sé criticar, sé reparar, sé regañar, sé denunciar, sé escatimar, sé rehusar, sé pretextar, sé persuadir, sé conmover, sé cautivar, sé patalear, sé interesar, sé procurar, sé mercadear, sé pecular. Tengo mi sueldo, tengo mi grado, tengo sonrisas, tengo saludos, tengo la prensa, tengo el dinero, tengo mi gente, tengo el pretexto, tengo el reparo, tengo el mercado y siempre tengo mi magisterio. Tengo mis canas, tengo mi calva, tengo mi plancha, tengo mi reuma, tengo terrenos, tengo mi hacienda, tengo mi avión, tengo millones, tengo un lipón, tengo ayudantes, tengo gerentes, tengo sirvientes, tengo colegas, tengo adulantes, tengo palancas, tengo mi sueldo, tengo mi grado, tengo sonrisas, tengo el saludo, tengo la prensa, tengo el dinero, tengo mi gente, tengo el pretexto, tengo el reparo, tengo el mercado, tengo mis rentas, tengo el pescado, tengo el petróleo, tengo el ganado, tengo el estado, tengo la gente y siempre tengo mi magisterio. Un retrato vivo del político venezolano gozón de cuello blanco. Y más adelante, de mis textos favoritos de Jaime Ballesta, de toda la obra, no solamente del hombre más malo del mundo, La celda profunda, donde toma al fantasma, el hombre que no muere, el fantasma de los cómics. Y es una alusión clara a el presidente pues, de la época. Pero les decía anteriormente, lo leemos hoy en día, y el fantasma cambia. El fantasma que recorre el mundo, en un momento se llamó Carlos Andrés, ahora se llama Maduro. Y comienza así. En esta época, y puede ser cualquier época, por lo que yo sostengo que Jaime Ballesta también es literatura, porque se mantiene también en el tiempo. O es un humor muy fino, en este caso, si alguien quiere rebatir lo contrario. En esta época en que todos los valores y las instituciones se encuentran en crisis, la leyenda del duende que camina no podía escapar a la diatriba cotidiana. En la celda profunda, el descontento por el régimen de la calavera y el terror a la tribu de los Bandar, los enanos envenenadores, ha despertado discrepancias ideológicas de fondo que se ven reflejadas en los columnistas de los principales diarios de Bengalí. Por todos lados y a pesar de la fuerte censura que mantiene la patrulla de la selva sobre los órganos de expresión, aquí uno puede comparar esto con los círculos bolivarianos, qué sé yo. Se siente la lucha de opiniones de todos los que de una u otra forma viven bajo la buena y la mala marca
del fantasma. Comienza con un breve relato, se llama El cambio es necesario, y nos cuenta la historia de lo que ha sido este tipo de gobierno. Parece como una tabla, pues, como un loop en el que vivimos. También en este tipo de libros misceláneos vamos a ver este tipo de textos, trabajos y oportunidades. Entonces, bueno, son como anuncios de prensa, y es muy constante en esto Jaime Ballesta a través de sus libros misceláneos. Por ejemplo, chupador de cocos se ofrece a empresa seria. Informes al 555-5555. Ampón criollo con amplia experiencia en el ramo, vende punto con más de 60 casas, 8 abastos, 2 joyerías y un restaurante. Operación de contado por urgencia en salir del país. Infórmame en el 103. Carterista mocho de la mano izquierda solicita socio mocho de la mano derecha para cubrir toda la ruta de los autobuses La Vega Chapellín. Informan en la parada de autobuses de 12 a 1 p.m. Entonces, es este tipo de humor. O primer congreso de crucigramistas. Entonces, el diálogo entre ellos se establece como son los crucigramas. Dícese de el lado oculto de la luna, entonces tienes que de alguna manera dar con por el sustantivo, pues también. Y él ha trabajado, bueno, este tipo de humor empastillado, encapsulado, que bueno, te da risa. Si quieren, bueno, pueden verlo. Tiempo después, bueno, después, pues no, el año siguiente, y ha tenido bastantes reediciones, hasta esta que tengo en mis manos, de julio del 84. Previamente, que había sacado su primera edición de este libro en el 79, julio. En octubre la segunda edición, en octubre del 81, 2 años después, la tercera, la cuarta en el 83, también en octubre, y repite en julio con la quinta edición, o sea, en 5 o 6 años, no en 5 años, 5 ediciones de este libro. También tiene ese corte misceláneo, como les comentaba. Hay algo parecido a lo que les leí ahorita, tal día como pasado mañana. Y lo mejor que tiene este libro, y también uno de los pasajes más maravillosos de la obra narrativa de Jaime Ballesta, en este caso sí narrativa como literatura, como humor, es la Galería de Sádicos Famosos, donde se burla de la cultura humana, se burla de los filósofos, se burla de los científicos. Voy a leer el primero, que se llama Frinco, el de Tracia, número 169. Frinco, el de Tracia. Siglo IX a.C. Se desconoce quiénes fueron su madre y su padre. Abortado en un rancho de las afueras de Atenas, logra vivir al ser amamantado por una puercoespín que había perdido su puerco espincito. Ya desde pequeño se dedica a fregar a sus semejantes. Comienza a trabajar como lazarillo de Homero. ¿Sabes? Homero era ciego. Pero intencionalmente lo hace caer a cada rato en los huecos de las calles de Esmirna y Atenas. Al principio el pobre bardo ciego maldice furioso a los gobernantes del Peloponeso por tener todas las calles llenas de huecos, pero al descubrir que eran cosas del muchacho le cae a bastonazos hasta que éste le esconde el bastón y el poeta opta por despedirlo. Frínico, considerándose protegido por la ley de despidos injustificados y en combinación con un dirigente sindical de Esparta, pasa el caso a la comisión tripartita, donde sobornando a los 3 miembros, logra que su expatrón le pague los salarios caídos, doble antigüedad, cesantía y preaviso, además de horas extras y vacaciones fraccionadas. Para poderle pagar, Homero se ve obligado a vender los derechos de autor sobre la Ilíada y la Odisea, perdiéndose para siempre la paternidad de las famosas obras. Frínico
ya rico y libre, se dedica a asaltar mujeres embarazadas en las calles de Atenas, a las cuales viola en plena luz del día con el objeto de crear confusión en la paternidad y ante la mirada impasible de los transeúntes, los que no se meten con el muchacho por temor a una demanda, conociendo sus contactos con el poder judicial. Su fama se extiende por toda Grecia hasta que Cleón, disfrazado de mujer embarazada, descubre que era eunuco y todo el asunto era pura payasada. A partir de entonces se cambia su fama de violador por la de exhibicionista y Frínico, todo avergonzado, huye a Ítaca, donde monta una fábrica de perros calientes con dedos humanos. No hay datos ciertos sobre su muerte, pero la mayoría de los historiadores y expertos en cultura helenística están de acuerdo en que por la cantidad de años que han transcurrido es muy poco probable que viva todavía. Son pequeñas biografías, las imágenes de Purúculo, también muy breve, pero de alguna manera juega a ese conocimiento de la cultura general. Aquí, bueno, los griegos, Homero, en una que se burla de los filósofos, habla de que, bueno, un filósofo, no recuerdo cuál es el nombre, creo que es Juan Mentao, que es chino, en sus primeros 30 libros dice una teoría, pero en los 30 siguientes se contradice, como suelen hacer los filósofos, por ejemplo. Y bueno, también Jaime Ballesta, habiendo estudiado filosofía, tiene mucha cultura general y se aprovecha pues de eso. Leemos aquí también que en este pequeño texto de Frínico, que bueno, hecho mano también de su conocimiento sobre derecho, pues también, y juega mucho con ese tipo de conocimiento, aprovechando bueno, sus conocimientos de filosofía, de derecho, para también imprimirle a sus relatos esa verosimilitud, ese juego, esa parodia que a mí me encanta muchísimo. Luego vendría este libro que han visto ustedes por ahí, El Jardín de los Inventos, quizá uno de los libros más famosos, ilustrado bellamente. Pueden ver aquí, por ejemplo, Mecedora para viejos equilibristas. Entonces está la Mecedora aquí y una leyenda destinada a hacer más llevadero los últimos años de los equilibristas retirados. El sistema les hace pasar horas de solaz y esparcimiento tratando de mecerse sobre la única pata. Cubiertos para manto, a veces es muy cruel. Una eléctrica para bebés delincuentes, al servicio de los discípulos del Lombroso, quien estableció la tesis de que el criminal nato nace delincuente. Una vez determinado que el recién nacido pertenece al tipo lombrosiano, se le electrocuta de una vez enchufando la cuna a cualquier toma corriente. Las hay de 3 modelos, de 250, 500 y 1000 voltios. Y así continuamos, pues. Cucharilla con doble concavidad. Instrumento de uso práctico para beber rápidos sopas muy calientes. Mientras usted se toma una cucharada, se le va enfriando la siguiente. Y así va, pues. Y esto también me parece genial, aunque usted no lo crea, y es una parodia a este programa que hace años yo veía cuando estaba chiquito, creo que en el Canal 8 lo pasaba. Pueden irlo también compartiendo por acá. Es un libro, como les comenté, misceláneo. Hay este tipo de cuadros, de ilustraciones, de cuentos. Todos los libros son como muy gráficos, Estos están los misceláneos, los de fotografía, las novelas, que son 3, y los libros de relatos también son 3. Relatos completamente, o sea, no hay dibujitos, a veces los hay, sí, pero son enteramente relatos, pues también, que son los que yo de alguna manera impulsaría como literatura. Pero bueno, o sea, son 3 libros, 3 novelas, son 6, ¿no? Es una obra desdeñable. Alcanzarían entre esos 6 libros 1000 páginas, que es bastante, ¿no? Después, en el 86, un libro que he abandonado en mi oficina, un formato grande, lo voy a traer en la próxima clase, la próxima charla, se llama El Concierto Subterráneo, donde todavía sigue otro vago más o menos jugando con esto mismo que nos he mostrado, pero el libro
Es hermosísimo, es papel glacé, sería costosísimo llevar ahorita un libro así, editarlo. Si uno normal cuesta 15 millones, imagínense uno más grande, papel glacé duro, full color, costaría 100 millones, una cosa así. Y es una joya, la verdad. Puede que si se mete en el Mercado Libre, alguien los esté vendiendo barato, qué sé yo, no al precio que saldría en realidad ahorita un libro así. Si está bien conservado, vale la pena tenerlo. Las fotografías, muchas fotografías que aparecen allí, son tomadas del mismo, e incluso Jaime Ballesta, otro poco más, aparece como personaje. Un personaje que es un torturador, y él se disfraza de ese personaje, se pone una peluca, y es muy dado al histriónico también. Un capítulo que se llama Instrumentos de Tortura, Dolor y Muerte, donde pudiera uno concebir allí el sadismo humano de una forma muy humorísticamente negra también. Allá está vacilándose el libro. Y el joven necesitado ver mi madre usada en perfectas condiciones. Excelente cocinera, buen trato y servicio despertador. Precio rematado. Verla en la Cortada del Guayabo, edificio 1, segundo piso. No hacer caso a las lágrimas porque no llora siempre. Pues tenemos el Misceláneo, El hombre más malo del mundo, en el 78 es publicado. Al año siguiente, Cofre de los Reconcomios. El Jardín de los Inventos aparece en el 83, muy prolijo, no descansa Jaime Ballesta. Concierto Subterráneo, este libro que les comento, bellísimo, en el 86. Y ya su próximo libro Misceláneo sería publicado 13 años después, en 1999, y es Confesiones, Invenciones y Malas Intenciones. La contratapa se la hace Orlando Urdaneta. Y es un libro que mantiene la misma dinámica de estos que tienen ya en sus manos. También hay inventos, quizás las ilustraciones no son tan hermosas como las de los libros anteriores, pero bueno, notamos que Jaime Ballesta sigue activo. Ahí en la primera parte del libro son relatos que nos recuerdan a La miel del alacrán, ya hablaremos de La miel del alacrán, y luego pasa a las invenciones. Pues, malas intenciones son estas frases, tal día como hoy, que ya hemos venido acostumbrándonos. Refranero actualizado, hace una introducción y bueno, quiere llevar estos refranes venezolanos a la actualidad. Y creo, bueno, han pasado ya casi 20 años, pero fíjense si reconocen alguno. Gallina vieja da buenos cubitos más. El que le pega a la familia le pasa lo que a Venezuela. Estamos hablando del 99. En casa de herrero, asador de plástico. El que no oye consejo no llega a la decrepitud. Genio y figura hasta la sala de terapia intensiva. Whisky que no has de beber, déjalo correr. Cría cuervos y apréndete el alfabeto braille. Más sabe el diablo por los dolores de cuerpo y los achaques que por diablo. Quien mal anda suele tener orgasmos desastrosos. A otro perro con esa perrarina. Al que da y quita, el señal lo visita. No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado. El que madruga bebe agua que no es de hidrocapital. No hay peor cuña que la del mismo tablopán. Al río revuelto ganancia de la rosca del pescado. El ojo del amo le conserva la celulitis al ganado. Dime con quién andas y te daré tu composición genético-molecular. A palabras necias, oídos de gobernante. Al que nace barrigón ni que le hagan la liposucción cuando chiquito. Y finalmente, el que duerme con niños amanece como los planes económicos del gobierno. Aplicable a cualquier época también. Más recientemente, Octavo Sentido es el libro, cuando tuvimos una charla para presentar este libro, Laberintos Peligrosos, que yo presumo que alguien tomó sin querer y bueno, debe estar disfrutándolo, en su caso un libro ya agotado, Octavo Sentido, publicado por Últimas Noticias, que no precisamente se destaca Últimas Noticias por publicar libros,
Así que bueno, se agotó la edición y no se ha reeditado de nuevo. 2007 sería también publicado El virus del humor. Me da mucha curiosidad ver quiénes hacen la contratapa. Y vemos nombres que pertenecen a las filas del chavismo, bueno, que son fans o que han apoyado el chavismo, y también a humoristas, personalidades que se enfrentan al gobierno con su humor también. Luis Quito García, Roberto Hernández Montoya, Earle Herrera, y también vemos nombres como Emilio Lovera, Laureano Márquez, Claudio Nazoa o Pedro León Zapata, todos juntos valorando la obra de Jaime Ballestas. Y esto me parece bastante ideal en miras a, bueno, una reconciliación, qué sé yo, pero me parece que es único también en nuestra literatura, pues que personalidades, autores, o en este caso humoristas de un bando y de otro, elogien a un autor, que dialoguen sobre un libro allí, pues, aunque ahorita no se puedan ver en pintura. Hemos pues bueno, hecho un recorrido por lo que ha sido la narrativa miscelánea, muy velozmente. Cada libro inclusive pudiera ser leído en una charla, pero bueno, vamos a leer su última novela. Vamos a hablar ahora de sus relatos. Quizás Miel del Alacrán sea mi libro favorito de Jaime Ballestas. 200 páginas, un poco más, 207 páginas de belleza narrativa, 200 páginas de un humor exquisito. Se aleja de los temas políticos y apunta más hacia los temas humanos. Hablamos del temor, hablamos del amor, de la venganza y del poder también. Voy a leerles el primero de los... O no, vamos a leer este otro que se llama El vampiro verde, que me gusta mucho. Página 69. El vampiro verde. Todos tienen ilustraciones de este tipo, como medievales. Medieval. Como de linóleo. Sí. Recientemente Planeta publicó este libro, también tiene ilustraciones, pero ya son otro estilo. Y no llega a la belleza de este libro publicado en el 80, hace ya casi 40 años. El vampiro verde. Me encontraba sepultado entre una montaña de antiguos libros de cocina en busca de recetas audaces, cuando por accidente me topé con la increíble historia de Rothenberg Christoph, el único caso del que se tengan noticias de un vampiro vegetariano. Parece ser, según lo que pude luego constatar en un opúsculo de Kierkegaard, que Christoph, vampiro heredero de una inmensa y mala vida fortuna checa, libre de las preocupaciones materiales, se dedicó de lleno desde los años de su juventud a los placeres de la carne. Pero la intensa vida nocturna, los constantes ataques a cuanta persona se interpusiera en su camino y las incontrolables libaciones de sangre de todo tipo le produjeron a la larga, como inevitable consecuencia de su vida disipada, una dolorosa enfermedad causada por el exceso de ácido úrico y glóbulos rojos. Después de haberse tratado con centenares de médicos que fracasaron en su cura, solo pudo combatir el mal sometiéndose a una estricta dieta en que se excluían la sangre y todo tipo de carnes rojas. Fueron dolorosos los primeros tiempos de aquel pobre hombre tratando de acostumbrarse al régimen, pero es el caso, según cuentan las remotas crónicas que pude traducir, que poco a poco se fue adaptando y ya para los años 40 era completamente vegetariano. Solo que víctima de la maldición de Drácula, Rothenberg Christoph no pudo perder el hábito de atacar de noche y clavar sus filosos colmillos en las víctimas de su despiadado destino.
Indefectiblemente, al salir de su guardia, de su guarida, caía encima de las delicadas venas de las plantas que veía, y en desesperada orgía solitaria le succionaba toda la clorofila. Sus andanzas nocturnas lo volvieron muy pronto el azote de los jardines de la comarca. No hubo un porrón, una jardinera o un árbol que no tuviera las huellas de sus dientes insaciables. Las pobres amas de casa desesperadas vieron arruinarse sus maderas, sus helechos más hermosos y las flores cuidadas con cariño. Apenas las sombras de la noche cubrían la Transilvania, se le veía montado en los tejados o acechando en una esquina para atacar a las indefensas matas que la gente sacaba a los balcones. En la mañana todo era muerte y desolación en el ornato del pequeño pueblo. Centenares de macetas con la flora destrozada por la succión del vampiro yacían rotas por todos lados. El maldito al final le chupaba incluso la raíz comiéndose la cofia como postre, y hasta el cercano bosque era una ruina donde no quedaba un solo árbol con hojas ni aún en plena primavera. Christophe, como todo buen vicioso, fue aumentando noche a noche su ración, y para cualquiera que esté familiarizado con el sistema digestivo de los vampiros, es fácil comprender que, requiriéndose un mínimo de sangre para mantenerlos vivos, siendo las plantas mucho más pequeñas y limitadas en líquido, se necesitan por lo menos 300 helechos, 100 cayenas y unos 50 rosales para calmar el apetito de un vampiro vegetariano. Muchas veces el hombre fue víctima de las tradicionales palizas y persecuciones que siempre han sufrido los miembros de esta estirpe. Centenares de viejitas y amas de casa, al descubrirlo pegado a las plantas poseído en la succión, le lanzaron piedras y escobazos para que se fuera del lugar. Pero fue a fines de 1902, ya bastante anciano, cuando le llegó su fin. Una noche, mientras atacaba una hermosa enredadera, sin darse cuenta fue cubierto por el follaje que lo fue aprisionando todo sin que sus enclenques músculos pudieran zafarse de las ramas. Al llegar las primeras luces del alba, aún estaba allí tratando desesperadamente de escapar, pero se quedó en el sitio. El cadáver verdoso fue arrancado después de varias horas de lucha por un grupo de vecinos y luego sepultado en las afueras. De esta historia completamente cierta, hoy existe en el lugar una leyenda. Se dice que en el sitio donde está su fosa se levanta un extraño árbol rojo con millares de flores de distintas plantas, y que en las noches, si alguien se acerca, el viento mueve una rama cariñosa que entierra suavemente 2 espinas en la garganta de la víctima, y al retirarse le deja los minúsculos puntos sangrientos a la altura de la vena. Y bueno, todos tienen este estilo, juega de la misma manera con la galería de sádicos famosos, la cultura universal, con lo fantástico, con lo surrealista, y de verdad es un libro que van a disfrutar. Por ejemplo, en el texto El drogadicto es un tipo que se envicia con la electricidad hasta el punto de correr desnudo en una tormenta de truenos, de relámpagos, con una vara metálica sosteniéndola con su mano derecha alzada, esperando que uno de esos rayos le caiga encima y recibir aquí la dosis y el voltaje necesario para satisfacer su inquietud mordaz y mortal de electricidad. Otro libro de cuentos de Jaime Ballestas sería este pequeño que vemos aquí, Manual para Reaccionarios. Así como en El terrorista, Jaime Ballestas, desde el punto de vista de un terrorista comunista, se burla del comunismo. El Manual para Reaccionarios es también una galería de reaccionarios famosos, supuestamente famosos, inventados, donde se burla de la derecha, de los capitalistas. Hay incluso que, vamos a acabar con la pobreza matando a los pobres. Hay unos que son 2 estudiantes universitarios que van a visitar a Hitler para pedirle consejo, para ver cómo se resuelven estos males del mundo que el comunismo ha destruido. Aquí en El terrorista
Incluso hay un capítulo en que imaginan atacar la Torre de París, secuestrando el avión y chocando el avión contra la Torre de Eiffel de París. Ahí a lo mejor sacaron y es del 82 este libro. Sí. De aquí sacaron la visión. Sí. La visión. O en otro capítulo, mi favorito quizás, es la ciudad de los terroristas, donde está la estatua del terrorista desconocido, por ejemplo, y se burla mucho de esas costumbres urbanas citadinas también. Están divididos, esta es mi novela favorita de él también. Me gusta mucho más que La cabalgata tenebrosa, pero difícil de conseguir. Sería bueno preguntarle al autor o qué sé yo, o que la reediten también, porque creo que es un texto muy vigente en este caso. Ambos, en uno se nos muestran las debilidades de la izquierda y en otro las debilidades de la derecha, pues también. Tomando en cuenta que, bueno, que ambas parecen ser dos corrientes imperfectas, a lo mejor para lo que queremos hoy en día en nuestro mundo. Con ese comentario que acabas de hacer de la torre Ajá. en Francia, seguramente la CIA lo empezará a buscar para que diga por qué asesoró con tanto tiempo a... Sí. Espacio. Arrancó, ¿no? Ok, gracias. Entonces, segundo capítulo. Okay. Y bueno, tenemos que en el terrorista cada uno de los capítulos está titulado por movimientos de música clásica, molto allegro, vivace, allegro moderato. Y en la página 137, molto allegro es el que les refiero, que es la ciudad de los terroristas. Voy a leerle un fragmento. Cuando uno viene montado a camello y se aproxima a un punto que se divisa perdido entre las arenas del desierto, tiene la misma sensación que produce la llegada casi inmóvil de los veleros que se acercan al puerto en los días en que no hay viento. Solo a las 3 horas de nuestras primeras visiones fantasmagóricas constatamos que no se trataba de otro espejismo de los que surgieron en nuestro duro camino desde Gaza. A un lado de huellas de pisadas de dromedario y cerca de un enorme cráter abierto por el estallido de una granada estaba un aviso escrito en varias lenguas: peligro, desierto minado, aléjese, aquí nadie es bienvenido, Consejo Municipal de Camur. Sacamos el detector de minas llevando al noble animal agarrado con las riendas. Nos fuimos metiendo de puntillas por pasos claves hasta llegar a las alambradas de púas envenenadas con curares que protegen la ciudad. Cuando cruzamos la zona, varias ráfagas de ametralladora 762 en señal de aviso le partieron las patas al camello. El raquín dijo algo en árabe y se inclinó hacia el poniente. En ese momento, un enano con casco militar y chaleco antibalas que lo cubría como si fuera un monje se acercó apuntándonos con una bazuca recortada. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿Qué demonios buscan?, dijo en inglés y con evidente grosería. El raquín replicó de nuevo en su idioma y el hombre, sin dejar de apuntarnos, regresó a la caseta para hacer una llamada. Una vez que obtuvo respuesta, abrió una pesada puerta de acero quitándole la corriente que la mantenía electrizada y echando un tiro de mortero hacia la vía de acceso nos hizo la señal para que pasáramos. No habíamos recorrido 3 metros cuando, armado de un rabo de búfalo, espantó hacia el panal a las terribles abejas africanas, cruzadas con moscas tsetse que ya se disponían a atacarnos. La ruta que conduce hacia el centro de Camur es el asfalto hirviendo, no en el sentido figurado de la palabra, sino real, por un procedimiento calórico que utiliza la misma energía térmica que emana de un ciudadano común tratando de vencer los caprichos de un burócrata. El camino es en realidad un canal lleno de asfalto líquido derretido a 150 grados centígrados. Uno debe utilizar unas lanchas refractarias que, impulsadas por la corriente descendente, lo trasladan hacia el centro de la villa a través del terreno minado cada 10 centímetros. Esta es la única entrada, ya que por los otros lados el desierto, las minas ultrasensibles
y las alambradas con ponzoña hacen prácticamente inaccesible el paso. La ciudad está protegida de ataques aéreos por camuflaje. Puntos de radar estratégicamente colocados a 100 kilómetros del poblado detectan la llegada de cualquier avión y activan una enorme lona de color arena que lo tapa todo, haciéndola invisible. Camur tiene la forma de una serpiente de cascabel. Hacia el sur, bastante aislado del cuerpo de la culebra, se extiende un promontorio de piedras en donde se halla la Academia de Explosivos. El lugar es tétrico. Como allí no existe sistema de recolección de basura, por todos los alrededores se ven pedazos de huesos, partes y vísceras humanas pertenecientes a los alumnos reprobados. Apenas uno que otro resto es recogido por los buitres, el ave nacional, cuando no los matan los francotiradores haciendo puntería. En el centro, que vendría siendo el pecho del reptil, están las viviendas de los terroristas residentes y los hoteles para turistas y transeúntes. Al norte, donde estaría la cabeza, se levanta la Universidad Pedro Kropotkin, en honor al famoso anarquista ruso, las residencias estudiantiles y las jaulas de los lagartos asesinos, así como otros sistemas de seguridad del poblado. En el camino hacia el Cascabel, pasando a un costado de la Academia de Explosivos, está el Templo de la Muerte rodeado de alimañas antropófagas y los restos humanos diseminados en un área de 50 metros constituyen el monumento al terrorista desconocido. En esta parte se encuentra el aeropuerto, lleno de aviones secuestrados. Hay decenas, con siglas de las grandes líneas, casi todos inservibles por el desuso y el efecto destructivo del tiempo bajo el sol. Igualmente se ven algunos jets y avionetas privadas que pertenecen a los terroristas de derecha y se hallan los 10 MiGs morados que constituyen el sistema de defensa aéreo. Estos aviones los manejan pilotos ciegos que cuando vuelan se drogan y son capaces de improvisar en el cielo los sueños más fantásticos que se haya imaginado la locura humana. Y bueno, sigue como que llegando ahí a la ciudad de los terroristas y le encomiendan una misión importante. La gracia del libro es que este señor se va paseando por Italia, Francia, la ciudad de los terroristas, que es un país inventado, Latinoamérica, Rusia, y va así peregrinando por el mundo, causando el mal, pero por supuesto desde cierta ironía, desde cierta burla a esta forma tan de locura humana como lo apunta aquí también. Este libro se lo sacan hoy en día, a lo mejor, no sé, en Francia puede ser susceptible para muchos también. Pero es que claro, Jaime Ballesta, porque lo sacan en los 80, cuando el terrorismo, bueno, sí lo hubo cosas horribles en Juegos Olímpicos y todo eso, pero hoy en día sí es vertiginoso mal. Se ha repotenciado gracias a la tecnología también. Además de este otro libro de relatos, bueno, tenemos a Laberintos Peligrosos, su último libro de cuentos, voluminoso. Tiene también partes que aquí titula como ecuaciones jocosas, que van de la mano con estos textos misceláneos también. Pero la mayor parte del libro son relatos, por eso yo lo incluyo como más libro de cuentos que un libro misceláneo. Como que si Jaime Ballesta agarró todo lo que tenía por ahí suelto y lo incluyó aquí, cosa que yo le criticaría a este libro. Además, pues, de que no está bien corregido y editado. Lastimosamente, pues, también pudo haber sido un libro bien editado y, por supuesto, Jaime Ballesta merece que se publique algo así también. Y por último, bueno, tenemos La Cabalgata Tenebrosa, que reúne esa cualidad casi que terrorista y justiciera de ciertos relatos, pero en este caso, bueno, es un mercenario que es contratado para acabar con la corrupción, o mejor dicho, acabar con los corruptos, asesinándolos en un país sudamericano llamado Luxuria. Y bueno, que puede ser, que puede tener muchos puntos en común con esta tierra de gracia que vivimos. Ya pronto lo leeremos, lo disfrutaremos y seguramente lo vamos a discutir aquí. Esperemos que, bueno,
como va a ser en noviembre, el 9 de noviembre, el autor me había dicho que venía hacia principios de noviembre, no me dio una fecha exacta, pero quién sabe si lo tenemos acá por esa fecha. Sería fantástico que en lugar del Sky esté aquí en cuerpo presente Jaime Ballester, sería fabuloso. Comparte. Bueno, es parte de la obra. Ah, se me había olvidado una antología de Jaime Ballester donde reúne a sus amigos, incluso que está en Perdón, que comparta la sonrisa. José Ignacio Colón. A ver, léenos. Ya, Para- para eso. Cronología de la maldad. En el 20 después de Cristo, Eva le muestra a Adán una manzana para ver si se entusiasma y le toca las tetas. En el 22 nace Caín. A los 6 años, sin que nadie sepa por qué, empieza a afilar una quijada de burro. En el 3004 a.C., un asirio medio loco parado frente a un espejo se cae a palos y se autoinflige heridas por todo el cuerpo. Pensando que se lo puede hacer a otros, inventa la guerra. En el 3003, Pucrio de Tracia funda el primer burdel de putas baratas. 3000 a.C., los faraones imponen la construcción de pirámides para castigar a los egipcios de la oposición, obligándolos a transportar las piedras. 790, los etíopes ponen de moda la invasión con saqueo y masacre, y desde entonces la especie humana se lanza a la tarea de perfeccionar la forma de dirimir controversias. Esto se llama cronología de la maldad, creo que no lo dije. Sí, lo dije. Sí, en el 960, Wang Mentao pone de moda los palitos chinos para comer granitos de arroz. Oye, eso sí es maldad.